Hoy vamos a adentrarnos en la historia de una de las atracciones más antiguas de España, el Tío Vivo o Carrusel del Parque de Atracciones de Madrid. Hay muchas teorías, rumores e incógnitas en torno a esta atracción, y es debido a su gran peculiaridad. Con este vídeo nos acercaremos un poco más a su verdad. Los únicos datos sobre su origen con los que cuenta el parque de atracciones es que fue creado en Francia en 1927 o 1929. Quedaros con estos datos porque más adelante iremos descubriendo si podemos confirmarlo o no. Y es que la pista más antigua que he encontrado de él es una fotografía de 1933 en la Feria de Invierno de Valencia. Y de ahí damos un salto hasta el inicio de la década de los 40 con unas fotografías de la verbena de Chamberí y de la verbena de San Antonio en Madrid. Según algunos testimonios de hijos y nietos de feriantes de aquella época, la atracción pertenecía a una familia de feriantes malagueños, los Carnicero, que vivían girando por las verbenas y fiestas populares del país. También cuentan que a este tío vivo se le solía llamar los caballitos de la reina, y era muy conocido debido a su gran tamaño. Y tras varias décadas viajando por España, el Parque de Atracciones de Madrid lo compra unos meses antes de su inauguración en 1969. ¿Y cómo llegó hasta allí? Pues el primer director del parque, Cecilio Caparrini, contó en una entrevista que se lo compró a un malagueño que lo tenía como oro en paño, coincidiendo así con la información que hemos visto anteriormente. El parque de atracciones en un primer momento le puso de nombre La Zarzuela, y aquí estamos viendo algunas fotos de su montaje tras haber sido restaurado por primera vez, cambiando sus colores originales, modificando algunas partes de la estructura y sustituyendo las barandillas por unas nuevas. Pero no fue la única restauración que sufrió, ya que en 1994, aprovechando que se celebraba el 25 aniversario del parque, se encargó al artista Félix Rego que restaurara los carros y los animales. Pero también se aprovechó para modificar la parte superior de la atracción. Poco después se construyó una estructura para proteger al tío vivo de las inclemencias del tiempo, y quizás fue por eso que cambiaron su nombre en 1998, pasando a ser La Pérgola. En 2012, Félix Rego vuelve a restaurar por completo la atracción, incluso se cambió el color de la lona que adorna la estructura interior, y con la reapertura de la atracción aprovecharon para cambiarle por última vez el nombre a Tío Vivo. Y si os parece, ahora vamos a ver por qué es tan peculiar este carrusel. Y es que, como he dicho anteriormente, tiene una estructura de grandes dimensiones, que solía ser habitual en los carruseles americanos. De hecho, no es tan común ver carruseles con filas compuestas por 5 animales, de ahí que su diámetro sea tan grande. En su estado original tenía 2 carros y un total de 70 animales, de los cuales 30 eran caballos, 18 cerdos, 10 tigres, 10 elefantes y 2 conejos. Pero con el paso del tiempo, supuestamente estando ya la atracción en el parque, se eliminaron 2 de sus caballos. Esta ausencia propició que surgiera una de las más famosas leyendas urbanas que tiene el tío vivo, que dice que en una visita del cantante El Puma al parque, vio la atracción y se enamoró de uno de sus animales, concretamente un puma, y el parque se lo regaló. También hay otro rumor menos conocido que dice que el parque regaló uno de los caballos a Juan Pardo, un importante cantautor español. Evidentemente nunca han sido confirmados estos rumores, pero cierto no que se regalara algún animal, lo que seguro es que la atracción nunca tuvo pumas ni le falta ningún tigre, que sería lo más parecido al puma. En cuanto al origen de los animales, ha sido complicado encontrar respuestas, pero hay varios especialistas que me afirman que los cerdos tienen origen francés, concretamente de la escuela de Gustave Bayol, uno de los más importantes talladores de carruseles. Los conejos también podrían ser de Francia, ya que gran parte de las empresas francesas solían dedicarse a los animales de granja. Los caballos, en cambio, parecen ser americanos, ya que sus posturas saltando con las bocas abiertas o un gesto agresivo eran características de la compañía Herschel Spielmann, que fabricó carruseles de menor costo para pequeños parques de Estados Unidos, y también exportó algunos a otras partes del mundo, y quizás estos caballos llegaron a Europa en otro carrusel, que pudo ser desmantelado, y eso conllevó que pudieran terminar los caballos siendo parte de nuestro querido tío vivo. Por otro lado, los elefantes podrían ser franceses, ya que parece que tienen un estilo muy característico de Henri et Jacques Mathieu, que solían tallar animales como reemplazos de otros en carruseles ya existentes. En cuanto a los tigres, no he encontrado referencia alguna, pero quizás sean franceses o alemanes.
En principio, estos podrían ser los orígenes de los animales, pero la historia parece más rebuscada, ya que se puede percibir que entre ellos hay copias de los originales. Por ejemplo, entre los elefantes encontramos alguno donde se evidencian diferencias. Las patas y las trompas son distintas, y el tallado, como veis, es más tosco, no es tan detallado. Quizás esto podría repetirse en los caballos, ya que hay especialistas que me comentan que algunos sí son originales de Herschel Spielmann, pero otros parecen copias. Y en cuanto a los tigres, los que están en las filas interiores son mucho más pequeños que los exteriores, y se pueden observar grandes diferencias en su morfología, especialmente en las cabezas. Pero esto también podría deberse a que normalmente en los carruseles los animales que van en las filas exteriores son de mayor tamaño y tienen más detalles que los de las filas interiores, debido a que son los que más se ven y deben ser por lo tanto figuras más bonitas y vistosas. En cuanto a los carros, parecen ser también de origen francés, al igual que la estructura del carrusel, la cúpula y algunos detalles más como el mecanismo de balanceo de algunos animales. Pero el carrusel antiguamente contaba con algo que ahora, por desgracia, no podemos disfrutar, pero que durante mucho tiempo le confirió un mayor valor. Y es que en el centro de la estructura, justo detrás del mostrador donde los feriantes controlaban la atracción, había un órgano, pero no era un órgano cualquiera. Era un orquestrófono de los hermanos Limoneig, concretamente este modelo, el número 227, que contaba con 60 teclas, 3 figuras grandes y 2 parejas de bailarinas. Y en las fotos de los años 40 podemos identificar el órgano por partes. Al fondo vemos las teclas, por otro lado lo que parece ser el tambor o instrumento de percusión, y ya por último unas cuantas figuras aparentemente separadas del órgano. Pero si nos vamos a la época en la que el tío Vivo ya estaba en el parque, he encontrado estas imágenes de una película de 1969, justo el año de la inauguración del parque, donde podemos ver que el órgano aún se conservaba, pero no al completo, ya que faltaba gran parte de las teclas y otros elementos. Y si damos un salto al comienzo de la década de los 80, observamos en estas imágenes de otra película que el mostrador de la atracción lo reconvirtieron en una cabina, desde la cual un operario controlaba la atracción. Y con este cambio ya terminó de desaparecer la parte del instrumento en sí. Y con el tiempo fueron retirando más figuras del órgano hasta que tras la restauración de 1994 dejaron de estar expuestas las últimas que quedaban, que eran las parejas de bailarinas, quizás para evitar que se estropearan al ser unas piezas tan delicadas. En cuanto a la cabina interior que os he mostrado, con el tiempo dejaron de utilizarla y crearon una cabina exterior para controlar la atracción desde ahí, facilitar la operativa y mejorar la seguridad. Y aunque dejaron de usar esa cabina interior, quisieron conservarla con su forma original, así que pintaron la estructura de madera y taparon los cristales con imágenes de verbenas antiguas de Madrid, aunque hay una que destaca, y efectivamente es una imagen inspirada en una de las parejas de bailarinas que terminaron por desaparecer. Sin duda un detalle curioso que sirve de homenaje a un órgano cuyo destino desconozco, pero lo que es seguro es que fue una pieza de gran valor histórico que durante varias décadas puso la banda sonora al tío Vivo. Y entonces, con toda la información que hemos visto, ¿se puede responder a la gran pregunta sobre el origen de la atracción? Bueno, es complicado, porque la atracción por su antigüedad y características no tiene una ficha técnica donde aparezca el nombre del fabricante, ni el año, ni el lugar de fabricación. Como he dicho al principio, el parque cuenta que podría ser un carrusel de Francia de 1927 o 1929, e intuyo que es la información que aquel feriante transmitió al parque al vendérselo, pero no he podido encontrar algún tipo de documento donde lo confirme. Pero si tenemos en cuenta que el estilo del tío Vivo está basado en el modernismo, que la estructura, a pesar de tener un tamaño más propio de los carruseles americanos, tiene detalles franceses, que por otro lado contó con un órgano fabricado en Francia y que además una gran parte de los animales y los carros parecen franceses, pues podríamos decir que si la atracción no se fabricó en Francia, desde luego que una gran parte de ella sí. Y es que la opción más viable es que estemos ante un carrusel un poco Frankenstein, es decir, que esté compuesto por piezas de distintos fabricantes o de distintos carruseles. Y es que no era extraño que antiguamente un comprador pudiera elegir piezas de distintos fabricantes y luego un artesano las ensamblara formando una atracción única. O puede ser que estemos ante la obra personal de un artesano y quizás se ensambló en Francia y no sabemos cómo llegó a España, o quizás se ensambló en España en algún lugar de grandes talladores como podría ser Valencia.
Como veis, aún quedan muchas incógnitas que quizás nunca se lleguen a resolver, pero al menos hoy hemos descubierto parte de los más de 90 años de historia de este tío vivo. Sin duda una atracción peculiar, única, con un valor incalculable y que ojalá podamos disfrutar muchos años más.